ya me mandó alguien. A ver. Diseñar un algoritmo de pseudocódigo que permita leer dos números enteros positivos de 3 dígitos, cada uno mostrar la suma, la resta, división, multiplicación de ambos números. Este algoritmo se debe ejecutar 10 veces. Ah, ya. Ok. Es un ejercicio relativamente fácil. No sé si alguno tuvo una dificultad o tiene dudas de este ejercicio. La solución para el problema comprende 3 componentes o partes. Análisis, diseño del problema, utilizando su código, prueba de escritorio. Ya, podemos resolver este. Bueno, vamos a explicar un cachito lo que sería primero estructuras repetitivas. Entonces, ya. Uh, uh, Listo. Entonces, lo que tocaría, ya estaríamos entrando al tema 5. Lo que vendría a ser la materia de computación. Un momentito. Ya. Entonces, nos tocaría lo que son las estructuras repetitivas. Ya, vamos a explicarlo rápido. Ya, entonces, hasta ahora, bueno, hemos aprendido a controlar los flujos de nuestro algoritmo de acuerdo con las condicionales, ¿no? Que podríamos realizar ciertas acciones mediante una condición, ¿no? Si se cumplía, quiere decir que si esa expresión era verdadera, podríamos hacer cosas como también en el caso de que no se cumpla, ¿no? Ahora esa estructura nos permite que, más que todo, eh, si es que vamos a realizar una tarea muchas veces, ¿no? Ya sea una instrucción o varias instrucciones. Les ponía el ejemplo en otro grupo de, digamos, hasta ahorita podíamos leer la nota de un estudiante y con las condicionales ver si aprobó o reprobó, ¿no? Pero ¿qué tal si el problema ahora nos dice leer la nota de 100 estudiantes y ver si aprobaron o reprobaron 100 estudiantes, ¿no? O tal vez n estudiantes, ni siquiera, o sea, lo definan por como un dato de entrada el número de estudiantes, ¿no? En ese caso, realmente, primero, para los 100 digamos, si yo sé que estas instrucciones, ¿no? Me devuelven si aprobó o reprobó un estudiante, entonces tendría que hacer este código 100 veces, el mismo código, hasta para los 100 alumnos. O peor aún, ¿no? Si fueran n estudiantes, ¿cómo podría controlar n veces ese mismo código, ¿no? ¿Cómo podría, no? Básicamente, en este caso, lo único que estamos haciendo es repetir, ¿no? Como dice su nombre, la misma tarea un número de veces, ya sea n o, bueno, un número específico como 100, ¿no? Entonces, en vez de... Esto es muy poco práctico, ¿no? Por eso mismo se ha creado esta estructura, en la cual básicamente le decimos... Uh, un momentito, perdón. Voy a ver si estoy grabando. Sí, ya. Básicamente con esta estructura, entonces, en vez de, digamos, hacer n veces lo mismo, o sea, repetir, ¿no? Si se dan cuenta, un número de veces, no sé cuántas, esta estructura se ha diseñado, o bueno, se ha creado en el momento de que estaban
haciendo las reglas de programación, que yo defina un bloque de código, ¿no? Ya puede ser una instrucción o varias. Y si voy a necesitar repetir esto, bueno, con esta estructura lo único que hace es marcar desde dónde a dónde quiero que se repita tantas veces, ¿no? Entonces, en otras palabras, con esta estructura le digo, de esta línea, regresa a esta línea mientras suceda algo, ¿no? En este caso, mientras cumpla una condición, ¿no? En otras palabras, si se fijan, esta es una estructura cíclica, ¿no? Entonces, básicamente vamos a trabajar con ciclos, ¿no? Esto se va a repetir de esta manera, ¿no? Una vez, dos veces, tres veces, cuatro, cinco, dependiendo a la condición que pongamos acá, ¿no? Una condición. Estas condiciones ya hemos visto que, bueno, son el mismo tipo de expresiones lógicas que pueden entrar a una condición, bueno, para una estructura de selección, ¿no? ¿Ya? Entonces, esta sería la primera estructura que vamos a ver, que sería el mientras, ¿ya? Aquí pueden ver que tiene la palabra reservada, vamos a, ya, la palabra reservada mientras, ¿no? Seguido de una condición, ¿ya? Después, con su respectiva norma de tabulación, van a entrar aquí dentro las instrucciones que yo quiero o necesito resolver mi problema las veces necesarias. Acá, ¿no? Y después la palabra reservada fin mientras, ¿no? Donde define todo lo que voy a repetir dentro, ¿no? La forma de funcionar, ¿no? Bueno, al menos en la computadora es cuando entras a esta estructura, ¿no? La computadora primero ve la condición, ¿no? Si esta condición es verdadera, o sea, se cumple, lee instrucción por instrucción y realiza todo lo que dice aquí, ¿no? Y una vez terminado lo que dice dentro de la estructura, llega a esta línea. Y esta línea lo que hace es regresar hasta la primera línea del mientras, ¿no? Y volver a hacer lo mismo. Preguntar por la condición y hacer. Entonces, así es como se maneja el ciclo. Y en el momento que en la condición no se cumpla, lo que va a pasar en el algoritmo es que se va a dirigir directamente a la siguiente línea después de mi fin mientras, ¿no? Va a continuar con el algoritmo, ¿ya? Después podríamos recalcar dos variables interesantes o dos maneras de utilizar las variables en cuanto hablemos de ciclos, que son los contadores y los acumuladores, ¿ya? Los contadores, como su nombre lo dicen, al menos para la materia, nos van a servir para contar. Entonces va a ser una variable, yo le puedo asignar cualquier tipo de nombre a mi variable, en este caso le he puesto x, ¿ya? Esta variable, bueno, va a tener dos instrucciones, ¿ya? Su incremento quiere decir que cada vez que entre esta línea siempre va a estar dentro de mi estructura repetitiva y se va a incrementar o decrementar siempre en una constante, ¿ya? En este caso solo 1. Entonces, lo único que va a hacer esto cuando entre en esta línea dentro de un ciclo, ¿no? Como estamos hablando de que esto es un ciclo, ¿no? Al menos mientras esté dentro de esta estructura. Un contador solo va básicamente contar, ¿no? Se va a añadir a su misma variable 1 o incrementar en 1, ¿no? O decrementar en 1. Puede pasar cualquiera de estos dos, ¿sí? Entonces, básicamente nos puede servir para contar lo que nos plazca en nuestro problema. Normalmente también podríamos contar directamente cuántas veces entramos al ciclo. Puede ser uno de esos usos. O podríamos usarlo también para contar lo que nosotros necesitamos. Digamos, en los números primos, ¿no? Adelantando, tal vez eso lo resolvamos hoy día. Yo sé que es un número primo cuando solo tiene dos divisores, ¿no? El 1 y el mismo número, ¿no? Entonces puedo usar un contador para contar todos los divisores desde 1 hasta el número, ¿no? Entonces esta variable serviría de esa manera, ¿no? Para contar. De todas maneras, incremento o se decrementa en 1.
Y otro aspecto importante de estas variables es que tiene que ser inicializada, ¿ya? Esto también depende mucho del problema, que estemos contando, desde cuánto estemos contando. Generalmente se inicializan desde cero o en uno, ¿no? Dependiendo qué tipo de, bueno, problema. O sea, eh, ¿qué más? Este inicializador, por si acaso, muy importante, esto de acá, siempre debe, eh, esta instrucción de inicialización tiene que estar antes de la estructura mientras. Cuando hablemos de acumulador, la variable que vaya a contar dentro de nuestra estructura tiene que haberse inicializado al menos un valor, ¿no? Inicializar quiere decir que le asignemos un valor inicial, esto fuera del mientras, ¿ya? Esta instrucción no puede estar dentro. Si está dentro ya está mal, ya estaría mal, bueno, mi algoritmo. Porque si inicializo dentro un contador, cada vez que entre se va a inicializar, entonces su valor nunca va a cambiar, ¿no? Siempre se va a inicializar por el mismo número y bueno, entonces no estaría funcionando de manera correcta, ¿ya? Es en cuanto a los contadores. Bueno, como os he dicho, tiene que tener un incremento, en este caso constante, y una inicialización fuera y antes del mientras, por si acaso. Ahora el acumulador es otra herramienta o otra variable que la vamos a manejar igual dentro de los ciclos, en la cual, bueno, pues su nombre lo dice, vamos a poder acumular, pero no es más interesante que un contador, ¿no? También va a ser una variable que nosotros le podemos nombrar como nosotros queramos, pero en este caso no vamos a añadirle incrementar en uno o decrementar solo en uno. Podemos incrementarlo o decrementarlo como nosotros se nos plazca. Entonces podemos, en vez de sumarle uno, podemos multiplicarle lo que yo quiera, ya sea otra variable o un número específico, un 100 o multiplicarle por la variable alumnos, no sé. Entonces puedo hacer muchas más cosas con este acumulador, ¿no? Puedo sumarle igual cualquier cosa que yo necesite, puedo restarle o puedo dividirlo, puedo jugar de una manera más amplia con esta variable. También se inicializan generalmente en cero, dependiendo del problema. Um, Cuando hablemos de que podemos afectar a esta variable incrementándola o decrementándola, como les decía, podemos usar variables, números específicos o, bueno, otras expresiones, ¿no? Vamos a usarlo de varias maneras, ¿ya? Hay que saber usarlas. Normalmente vamos a usar más de uno, o un acumulador o un contador para el problema, pero cualquiera de uno siempre de estos tipos de variables va a ir siempre ligado con lo que es la condición, ¿ya? Entonces, si mi condición tiene una variable, ¿no? Por ejemplo, x menor a 100, ¿no? Yo tengo que buscar que dentro de dentro de este bloque, en algún momento, x se dirija a romper esta condición, ¿no? En este caso, digamos, por un ejemplo, ¿no? Eh, este va a ser como mi estructura, ¿no? Uh, Mientras, ¿no? Suponiendo que esa sea mi estructura, mi condición sea esta, ¿no? Antes de poder usarla, una variable, la tengo que inicializar, ¿no? Entonces le voy a inicializar a esta x en 0, ¿no ven? Entonces, yo voy a hacer lo que necesite, pero en algún momento siempre va a tener que esta variable dentro de mi ciclo incrementarse para romper esta condición. ¿Cómo podría incrementarlo hasta romperlo? La forma más fácil sería contarlo, ¿no? Digamos, si quiero entrar 100 veces a este ciclo, entonces empiezo en 0 y cada vez que entre al ciclo, al final, le voy a incrementar a mi x en 1. Entonces, esto se va a ir incrementando de 1 hasta 100, ¿no? En el caso 100, ¿no? En el último caso, cuando x valga 99, por ejemplo, en su última entrada a este ciclo, va a hacer toda la tarea y en su última instrucción de la estructura va a decir x igual a x más 1. Entonces va a ser 99 más 1. 100, ¿no?
De aquí va a regresar otra vez a la condición del mientras. Y se va a preguntar, 100 es menor a 100. Y yo decir no. Entonces se va a salir del ciclo, ¿no? Entonces, esto de acá, como les he dicho, primero una inicialización fuera, ¿no? Esto siempre es como una regla. Si no inicializas una variable que vas a utilizar dentro de un ciclo, está mal, es un error, ¿ya? Entonces siempre tienes que inicializar tus variables que vayas a usar dentro del ciclo, pero fuera del ciclo, ¿ya? En general, ¿sí? Ah, ¿ya? Mm, y además de eso, esa variable, al menos una de estos dos tipos de variables, tiene que incrementarse o decrementarse de acuerdo a la condición que vaya a romperla, ¿sí? Tiene que romper, tienes que buscar siempre que esta condición se rompa en algún momento, ¿sí? Eso mientras, bueno, en cuanto al mientras, estaría bien. Eh, Su segunda estructura, que esta es un poco más, se ve un poco más complicada, pero es más sencilla en en otros aspectos, ¿ya? Es la estructura para. La estructura es de esta forma. Para, entre paréntesis, va a tener tres, podemos decir, expresiones, ¿ya? Esta b va a ser cualquier variable que nosotros le asignemos dentro de la estructura. B, asignándole un valor inicial, ¿no? BI lo vamos a ver como un valor inicial. Punto y coma, nuestra segunda expresión sería hasta dónde quiero llegar, ¿no? En este caso va a ser b, ¿no? Nuestra variable, menor o igual a nuestro valor final, ¿ya? Y por último, esta tercera expresión va a ser un incremento, ¿no? Es casi como lo que hemos visto del contador respecto a la variable también, ¿ya? B, su incremento va a ser de este tipo. La variable, asignándole lo que tenía antes en la variable, más menos, o sea, el incremento, decremento, un valor constante, ¿no? Generalmente es 1, ¿ya? Entonces, estas dos estructuras nos van a servir para repetir bloques de código de acuerdo a nuestros problemas, ¿ya? La única diferencia que tienen esta de aquí, que es el para, que del mientras, es que mm, el para se utiliza más que todo cuando yo sé cuántas veces voy a repetir. Tengo un número, si tengo un número exacto de veces que necesite repetir mi problema o mi algoritmo o mi bloque de código, me convendría siempre usar un para, ¿ya? Cuando haya casos en los cuales no esté muy claro cuántas veces tengo que repetir, sino la repetición se debe a otro factor, entonces voy a usar el mientras, ¿no? Cuando no necesariamente sé cuántas veces voy a repetir. Esa sería la diferencia entre esta estructura para y mm, la estructura mientras, ¿ya? Eh, Eso más que todo sería la parte un poco teórica que tienen que entender. Si no tienen ninguna dudas, podemos empezar a resolver problemas. ¿Ninguna duda? Ya. Ah, entonces vamos a empezar a resolver. Uno clásico que siempre, bueno, es preguntan es de... Vamos a resolver ese de una vez. Eh, Leer un número. Un momentito.
leer un número y determinar si este es primo. ¿Ya? Este es uno muy clásico para esta estructura. ¿Ya? Ya. Primero el problema, si se entiende, ya podemos llegar al análisis, ¿no? En este caso solo es, bueno, lo mismo que te pide, nada más, ¿no? Solo pedir un número al usuario y nosotros como personas tenemos que crear un algoritmo que verifique que este número que ingrese sea primo, ¿ya? Ok. Ah, dato de entrada, bueno, vamos a tener un número, ¿no ve? Dato de salida va a ser un sí o un no, nada más. ¿No ve? Si es primo o no es primo, nada más. En fórmulas, aquí ya es un poquito más interesante. Bueno, ¿cómo sabemos que es un número primo? Ya lo dijimos, ¿no ve? Un número primo va a ser siempre y cuando que su número de divisores sean 1 y el número, ¿no? Eso tiene que cumplirse siempre para que un número sea primo. Básicamente, eso es un número primo, ¿no? Ah, ya, creo que con eso podríamos empezar a lo que es el diseño. Ya. Entonces, básicamente, bueno, vamos a ir por partes. ¿Ya? Algoritmo primo. ¿Ya? Vamos a necesitar una variable. Aquí necesito que ustedes saber cómo resolverían este problema. Primero sé que necesito leer un número, ¿no? Este va a ser de tipo entero. ¿Qué tendría que hacer entonces para verificar si este número es primo? ¿Cómo lo harían ustedes? Primero leemos, ¿no? Pedimos que ingrese el número y lo leemos. ¿Ya? Una vez teniendo el número, ¿qué es lo que yo debería hacer para verificar si ese es primo? ¿Cómo podrían ustedes resolver eso? A ver, como personas, ¿qué harían para saber si este es primo? Ustedes. No como algoritmo, o sea, solo como personas. ¿Mm? ¿Alguien? Yo creo que habría que dividirlo entre todos los números desde uno hasta el número y ver si es que tiene solo dos números que den mod cero, entonces sería primo y si no, entonces no es primo. Exacto, ¿no? Ah, gracias. Vamos a ver un momento. Creo que alguien quería entrar, pero ya no quiere. Bueno, lo que dijo su compañera, ¿no? Entonces, mm, tenemos que preguntar desde todos los números, desde el uno hasta el número, ¿no? Al que yo quiero verificar si es primo. Por cada uno de estos, si es divisible, ¿no? Si ni uno de estos es divisible, bueno, solo tendría dos divisores, ¿no? El uno y el n, ¿ya? Ah, entonces, básicamente necesito
un divisor, ¿no? Si se dan cuenta, necesito un divisor, ¿no? Que vaya desde aquí hasta aquí. Entonces, esto es lo que voy a, por así decirlo, me va a servir para mm, como enciclarlo. ¿Qué me convendría usar en este caso si ya sé cómo va a ir mi ciclo, ¿no? Sé que va a ir de 1 a n, ¿no? ¿Cuál estructura me convendría usar en este caso? ¿Un mientras o un para? Según ustedes, en este caso del problema. Mientras, Puede ser mientras, ¿no? Pero si se dan cuenta, si sé que es de 1 a n, básicamente estamos entrando a este caso, ¿no? De que sé cuántas veces se repite, ¿sí? Ya. Entonces, podría ser igual más fácil con un para, pero si quieren podemos hacerlo como un mientras, igual depende de ustedes. ¿Con cuál quieren hacerlo? para los dos. Solo con uno. El otro para les dejo de tarea. Es exactamente lo mismo con el otro, ¿no? Uy. Vamos a hacer votación. A ver. Levanta la mano quienes quieren que usemos la estructura mientras. A ver, voy a dejar no dejen de levantar la mano. Los que quieren que utilicemos mientras. No. ¿Ya? Y los que quieren que... a ver. Ya, ahora levante la mano los que quieren que usemos la estructura para. 7, 8. Ya. 9. Ya. Ganó el mientras. Ya. Vamos a usarlo con mientras. Ya para ustedes de tarea entonces va a ser el para. Y los que no han votado, ¿qué quieren que hagamos? ¿Cómo quieren que lo resolvamos? ¿Ah? Ya. Entonces lo vamos a hacer con mientras, ¿ya? Entonces, primero necesitamos un divisor, ¿no? Este divisor hemos dicho que va a ir de 1 a n. Entonces, se va a inicializar cuando hablemos de cualquier estructura fuera, ¿no? De mi estructura. En este caso, mi divisor sé que tiene que inicializar acá, ¿no? Entonces le voy a asignar su valor inicial 1, ¿sí? Ya, mi condición entonces, vamos a repetir mientras... un momentito. Vamos a ver. Mientras, ¿cuál sería mi condición en este caso? Si quiero ir de 1 a n, ¿cómo tendría que yo definir mi condición para realizar esta sucesión de números? Tiene que ver con div, ¿no? ¿Cuál sería mi condición? Quiero que div vaya de 1 a n. Mientras div sea menor a n Menor o menor igual. Exacto, gracias. Básicamente eso, ¿no? Mientras div sea menor o igual a n. ¿Lo ve? ¿Qué voy a hacer? Su compañera ha dicho, voy a preguntar si es divisor entre el número desde 1 hasta este. Es lo que tengo que hacer. Si es, lo voy a contar. Entonces voy a necesitar contar, voy a necesitar contar los divisores. Para eso voy a usar otra variable, ¿no? Una variable, la vamos a llamar contador. O sea, cont, ¿ya? Como ahora no tengo ni un divisor, esta igual si la voy a usar dentro del ciclo, la tengo que inicializar fuera, ¿no?
A este contador yo le voy lo voy a inicializar en 0, ¿no? Porque todavía no he encontrado ningún divisor. ¿Ya? Ahora, dentro del mientras, ya hemos entrado al ciclo, ¿no? Sabemos que va a entrar porque empieza en 1. Lo que tengo que preguntar es, si es divisible, si n mod div es igual a 0, ¿no? Nada más eso. Si divisor es divisible entre n, ¿no? Entonces, hacemos la pregunta. Si, perdón, si n mod div, esto tiene que ser igual a 0. Esta pregunta básicamente dice si esta variable es divisible entre, no, perdón, si n es divisible entre esta variable, ¿ya? Es lo que estoy preguntando. Si esto se cumple, quiere decir que he encontrado un divisor, ¿no ve? Entonces, a mi contador de divisores le voy a incrementar en 1, ¿no? Estoy contando los divisores nada más. Ya, eso es todo. Fin sí. Y fin mientras. ¿Estaría bien así? Con eso ya puedo controlar el número de divisores que tiene el número. Para ustedes, ¿qué dicen? ¿Estaría bien? ¿Qué dice el público? Falta de imprimir. Sí, y algo más. Aquí cometí un error. Bueno, esta vez intencionalmente. A veces cometo errores sin saberlos, pero aquí he cometido un error. ¿Quién me puede decir cuál es el error? Voy a seguir continuando con el algoritmo hasta que alguien me diga. Div nunca incrementa. Exacto, muchas gracias. Si se dan cuenta, esta condición está ligada con div, ¿no ven? Bueno, igual con n, pero n no debería tocarlo, ¿no? El que quiero que, por así decirlo, podemos llamar iterar, ¿no? Estoy iterando div, ¿no ve? De 1 a n. Quiero que div llegue a n, ¿no ve? Nunca le estoy, como dice su compañera, modificando para que eso suceda. En este caso siempre voy a preguntar por div, y div va a valer siempre lo mismo. Nunca lo he modificado, ¿no? Aquí estoy haciendo un ciclo infinito, y cuando hay estos casos de ciclo infinito, son peligrosos, ¿no? En la computadora, porque la computadora, la memoria no es infinita, ¿no? Todas las computadoras son limitadas en cuanto a memoria. Y bueno, esto, si lo programarían así en cualquier lenguaje, cerraría su programa, o sea, se detendría, ¿sí? Entonces, ¿qué debería hacer? Incrementar uno, no, incrementar div. En este caso, tengo que incrementarlo que vaya de 1 en 1 por todos los divisores hasta n. Entonces, lo único que tendría que hacer es, antes de terminar mi ciclo mientras, uh, incrementar mi divisor en 1, ¿lo ve? Eso sería. Una vez que sé esto, ya tengo el número de divisores de 1 a n del número. Entonces solo me faltaría preguntar si este es primo. ¿Cómo puedo preguntar? ¿Cuál sería la condición de acuerdo a lo que he contado los divisores para verificar si este es primo? Tiene que ir ligado con esto, ¿no veo? Con los números de divisores que hemos contado. ¿Cuál sería la pregunta? Si cont igual a 2. Exacto, ¿no?
Sí, perdón, no era divisores, perdón, era cont, ¿no? Si mi contador. En este caso, si mi contador es igual a 2, quiere decir que solo ha sido divisible entre uno y el mismo número. Y eso es la condición de un número primo, ¿no ves? Un número primo son que sus números, bueno, sus números divisores sean uno y el número, ¿no? Es lo mismo que de acá. Quiere decir que si solo se ha incrementado en 2, ha pasado por 1, porque 1 es divisible entre todos los números, y n, porque es divisible entre sí mismo, ¿no? Si esto es, entonces solo tengo que hacer imprimir eh, primo, ¿no? Si no se cumple esto, entonces imprimo no primo. Ya. Fin sí. Y fin algoritmo. ¿Alguna duda? Con esto ya podría resolver para cualquier número si este es primo o no. ¿Alguna duda? Nadie. Para cualquiera. Ya, entonces vamos, si no hay dudas, vamos a ir a la prueba de escritorio. ¿No? Entonces voy a necesitar 3 variables, ¿no? Está. Ya está. Ya, entonces nuestras variables van a ser n. N div, ¿no? Y cont. Ahora, a ver, deme un número cualquiera, ¿no? Lo primero que hay que hacer es leer un número. Cuando dice leer, nosotros nos asignamos el número para la prueba. Ustedes denme un número. Del 1 al 10. Ya sea primo. 5. Ya, 5. El 5 primero, ¿es primo o no es primo? A simple vista. Sí. Sí es primo, ¿no? Entonces, este algoritmo debería devolverme es primo. Vamos a ver si eso se cumple. Divisor se inicializa en 1. Listo. Contador en 0. ¿Ya? Mientras, preguntamos, divisor sea menor o igual a n. Divisor es... perdón. Divisor es menor o igual a n. Sí, ¿no ve? Entramos al mientras. Ahora preguntamos, n mod div, o sea, 5 dividido entre 1 es una división exacta. Sí, ¿no ve? Entonces mi contador se va a incrementar en 1. ¿Ya? Fin sí. Incremento mi divisor en 1 igual. Este va a ser 2. ¿No ve? Fin mientras, regreso a la condición. Divisor es menor o igual a n. Divisor es menor o igual a 5. 2 es menor o igual a 5. Sí, entonces todavía entro a la condición. Pregunto, 2 es división exacta entre... Perdón, ¿es división exacta entre 5? En este caso, no, ¿no ve? Entonces no hago nada. Y salgo del fin sí, divisor igual a divisor más 1. Se incrementa a 3. Entro al mientras. 3 es menor o igual a 5. Sí, entro. 5 mod
3 es igual a 0, o sea, 3 es divisible entre 5, no, entonces no hago nada. Voy al fin sí, divisor igual a divisor más 1, 4. 4 es menor o igual a 5, no, entro al ciclo entonces. Perdón, sí es menor o igual a 5, ¿verdad? Pregunto, 4 es divisible entre 5, no, entonces no hago nada. Divisor incrementado en 5. 5. Pregunto, 5 es menor o igual a 5, a n. Sí, entonces entro al ciclo. 5 es divisible entre 5. Sí, entonces mi contador, ahora sí entro a esta condición. Mi contador se incrementa en 1. A ver. Finalmente, fin sí, y incrementar, bueno, incrementar mi divisor en 1, 6. ¿No? Entro acá, 6 es menor o igual a n, que en este caso vale 5, no, entonces salgo del fin mientras. Después me dice si contador es igual a 2. Mi contador es igual a 2, sí, entonces, ¿qué tengo que hacer? Imprimir primo. Entonces está funcionando como debería funcionar. ¿Hasta ahí alguna duda? Esa sería la forma de hacer una implementación de prueba de escritorio de una estructura repetitiva. Como les dije, no es necesario poner las instrucciones a la derecha de mi prueba de escritorio porque se van a ir repitiendo, ¿no ve? Entonces es así nomás. ¿Alguna duda? ¿Se entendió? Lo único que hemos hecho en este algoritmo es contar los divisores de un número, ¿no? Y bueno, en el ciclo lo que hemos iterado ha sido el divisor que ha ido de 1 a el número, ¿no? Y eso he preguntado en cada iteración si era divisible entre el número. Si era divisible, lo contaba 1, ¿no? Al final, si solo tenía dos divisores, era primo, ¿no? Ese problema se puede volver un poco más complejo. ¿Qué tal si quiero preguntar? Si yo quisiera preguntar, si ya sé básicamente cómo controlar si un número es primo, ¿no? Ese es el algoritmo. ¿Qué tal si yo quisiera saber que el usuario ingrese otro número? Digamos que ingrese un número, ¿no? Esta vez. Y que yo calcule todos los primos desde 1 hasta el número, ¿no? Si ya sé cómo calcular los primos, entonces yo podría de alguna manera calcular todos los primos desde el 1 hasta el mismo número. ¿Sí? Se ve un poco más complejo el problema, pero básicamente es reutilizar lo que hemos usado acá, ¿no? Pero un poquito más. Un poquito más. Podemos hacer ese o podemos resolver otro problema igual. Depende de ustedes. Este lo vamos a dejar como tarea. Lo vamos a dejar como pendiente, ¿ya? Esto de acá, de devolver todos los primos hasta n, lo vamos a devolver, lo vamos a dejar como pendiente. Tal vez para la siguiente clase, a ver si alguien puede resolverlo. ¿Ya? Y vamos a hablar de eso en la siguiente clase. ¿Alguno que tenga alguna duda? ¿Quiere comentar algo? ¿Nadie? Y ahora vamos a hablar un poco acerca de
la manipulación de los números, ¿ya? Hay un tema interesante que normalmente se utiliza con la docente, que es la teoría de números. A veces, a veces la docente usa mucho esto para resolver problemas de este tipo. Básicamente es que hay números que cumplen ciertas peculiaridades en el número y por eso tienen un nombre especial, ¿no? Hay los números amigos, perfectos, hay de todo, ¿ya? Básicamente es darle una peculiaridad a un número y verificar si un número eh, uh, cumple con esa peculiaridad, ¿ya? A ver, me voy a meter uno. Ya. Vamos a ver. Leer un número. ah, y verificar si este es un número balanceado. Ya. Balanceado. Esperen. Ya. Un número balanceado es aquel que la suma de sus números, bueno, perdón, de sus dígitos pares es igual a la suma de sus dígitos impares. ¿Listo? Este sería el problema. Primero, entienden el problema. ¿Se entiende? ¿Qué ha pasado? Ya, les voy a dar casos de prueba. Ya. Ya. Si mi entrada por ejemplo, es... A ver, ¿quién me puede dar ejemplo de un número balanceado? Si entiende el problema. Cualquier número balanceado que se les ocurra. El más fácil. ¿Nadie? A ver. Este, por ejemplo, es un número balanceado. Aquí debería devolverme. Es un número balanceado, ¿no ve? Sí. Un sí, digamos. Ahora. 400, 4300. 4300 no es un número balanceado. ¿No? Esto no es un número balanceado. Alguien, a ver. Cualquiera. Deme un ejemplo de un número balanceado.
633. Muy bien, Orlando. Ese es un número balanceado. 633 es un número balanceado. Sí. A ver otro. ¿871? También es un número balanceado. 422. 422, no, no es un número balanceado. ¿Alguien, otra persona? Cualquiera. A ver, un número balanceado más, como ejemplo. Si entienden el problema, podrían darme un número balanceado. Si no, entonces pregúntenme qué es lo que no se entiende del problema. 945. 945. Eso no es. No. No es. A ver, un número balanceado, el que me dio 945. 121. 121. Ese sí es un número balanceado. Ese sí. Básicamente lo que tenemos que hacer es contar, bueno, sumar los dígitos pares, ¿no ve? En este caso, 431, sus pares son, los pares son 4, ¿no ve? Sus impares son 3 más 1, ¿no? Entonces, si estos dos son iguales, entonces sí es un número, ¿no? En este caso, sumo los pares. Va a ser 4 más 0 más 0. Y los impares va a ser 3. ¿No ve? 4, 3. Esto no es un número balanceado. El 633, sumo los pares, ¿no ve? Esto va a ser igual a 6, ¿no? Sus impares va a ser igual a 3 más 3, ¿no ve? Entonces, esto va a ser igual a 6, ¿no ve? Los pares y los impares son iguales. La suma de sus dígitos. 471. Sumo los pares. 8. Ya. Los impares va a ser 7 más 1. ¿No? Y esto va a ser igual a 8. Lo mismo para estos. Ese es el procedimiento que tenemos que seguir, ¿no? Entonces, tenemos que hacer esta operación. ¿Ya? Vamos a analizarlo un poco. Digamos 39, 88, 3, 2, 7. ¿Ya? Este es totalmente desbalanceado, pero tengo que hacerlo para todos. ¿Ya? Este es el procedimiento que tenemos que seguir. Cuando hable de números y verificar algo de los números, generalmente siempre tengo que ir dígito a dígito y quitando el dígito. ¿Ya? Ya hablamos de estas dos operaciones. Tienen que ver siempre ligadas con mod 10 y div 10. ¿Qué me puede decir qué hace cada uno? Hemos hablado en una clase, exactamente la anterior, acerca de esto. ¿Qué hacía mod 10 y qué hacía div 10? El mod 10 devolvía el dígito de la derecha. Muy bien, este de acá me devuelve el dígito de la derecha. Y ahora, ¿qué hace el div 10? Quita el dígito de la derecha. Muy bien, ya. Este lo quita. Entonces, esto cuando hablemos de tratar números, casi siempre va a tener que ver con esto. Entonces, ya, lo que tengo que hacer es un procedimiento repetitivo. En lo que voy a hacer es, para este número,
agarrar este número, ¿no? Lo llevo a una variable, ¿no? Y pregunto, si esta variable es par, ¿no? Si esto es par, ¿qué debería ser? Para cualquiera. ¿Qué es lo que he hecho acá? Si este dígito es par, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Nadie? O si es impar, no importa. Para cualquiera. Una vez que verifique si ese dígito es par o impar, ¿qué es lo que hago? Bueno, si es impar, lo que tendría que hacer es sumarlo, ¿no? A mis impares. Le vamos a llamar suma impares, SI. Voy a sumar lo que tenía en suma impares. Más 1. ¿Ya? Y si es par, ese dígito, voy a hacer lo mismo, ¿no? Suma pares. Ah, no, perdón, no más 1. ¿Qué sería lo correcto? Aquí me he equivocado. ¿Qué debería sumar en este caso? ¿Quién me puede decir? ¿Qué le sumo a mi suma de impares o suma de pares? A ver, la dejo ahí pensando mientras veo un cachito algo. El dígito. ¿Qué era? Perdón. ¿Qué dijeron? Deme un El momento. mismo dígito. Sí, exactamente eso. Deme un minutito. Perdón. ¿Qué hace, hermano Quique? ¿Qué hace? Estoy dando clases. ¿Sí? Ya. Bueno. Vamos a ver si- Ya, lo veo. Ya, disculpen. Tenía una llamada. Lo que dijo su compañera, ¿no? Creo que era Melody. O no me acuerdo, Melanie, no sé. A mi suma de pares o impares, una vez descubra. Pero estoy con mi micrófono prendido. Sí. Ah, ya. Gracias. A mi suma o de mi suma impares, este dígito que he agarrado con una de estas dos operaciones, nada más lo sumo. ¿No ve? A cualquiera de mis sumatorias. Eso es todo. Eso es lo que tengo que hacer. Eso puede ser el análisis, ¿no? Es un poco más... No es tan formal, pero hemos hecho un análisis, ¿no? Una vez que ya he procesado este número, el dígito de la derecha... Perdón. Ya, disculpe. Una vez que he analizado ese número, lo quito. También tengo una operación para quitarlo, ¿no ve? Y hago exactamente el mismo procedimiento para este. Y lo quito. Lo mismo para este, lo quito. ¿No? Si se dan cuenta, estoy haciendo lo mismo para cada uno. Esto estoy repitiendo, ¿verdad? Entonces, esto es básicamente
una estructura repetitiva. Lo que he hecho con cada dígito es lo que se va a repetir bueno, el número de veces que sea necesario, ¿ya? Entonces vamos al ejercicio. Diseño. Ok. Perdón. Número balanceado. Ya, a ver. Según análisis, sé que voy a necesitar un número. ¿Qué más he visto que iba a necesitar en el análisis? ¿Qué me puede decir? ¿Quién ha identificado las variables que necesito? Van a ser de tipo entero en general. ¿Qué me puede decir? Voy a poner otra vez en análisis para que me digan. Una variable para saber si es prima y otra para par. Otra vez, perdón. Una variable para saber si es impar y el otro par. Para sumar, ¿no ve? Sus pares. Ah, Sí, ya, está bien. Hasta ahí está bien. Entonces, lo voy a llamar como lo he puesto en análisis. Ya. Suma pares y suma impares. ¿No ve? ¿Algo más necesito? Cualquiera. Necesito guardar el dígito, ¿no ve? Entonces voy a necesitar una variable dígito, ¿no? Porque voy a procesar ese número, ¿no? Ya. Entonces primero leo n, ¿no? Leer n. Mientras, ¿alguien me puede decir qué voy a iterar? En este caso, si se dan cuenta, lo que he dicho es que voy a iterar el mismo número, ¿no ve? Este número, y voy a quitarlo. Tomo su dígito, lo quito, lo quito. Eso va a ser la iteración. Esto va a ser sobre n, ¿no ve? Entonces, mediante la iteración, sé que en el último caso va a valer 0, ¿no ve? Porque estoy quitando dígito a dígito. Y sé que la división entera, o sea, si hago 3 div 10, no me va a dar esta operación. 3 división entera entre 10 no me va a dar 0,3, ¿no ve? La división entera me lo va a ahorrar la parte decimal. Me va a dar 0, ¿no ve? Entonces estamos iterando el número. ¿Cuál sería la condición? Para el mientras en ese caso. Si sé que estoy... Se llama por si acaso, algunos lo dicen descuartizar el número, ¿no? Lo estoy como atajando, ¿no? Voy a quitar dígitos hasta que ya no pueda. ¿Cuándo no voy a poder quitar más dígitos? Esa es la pregunta. Cualquiera. Mientras mi n sea mayor a 0. ¿Ya? Esa va a ser la condición. Ahora, necesito, bueno, recuperar el dígito. Ya sé que esto solo se hace una operación n mod 10. ¿No ve? ¿Ya? Ahora tengo que preguntar si este es par. La pregunta es fácil. Si mi dígito mod 2 es igual a 0. Eso es para ver si es par, ¿no? Esa es la pregunta para cualquier... bueno, si es para saber si algo es par. Entonces,
Si esto se cumple, ¿qué tengo que hacer? Si el dígito que estoy quitando de la derecha de mi número, ¿no?, es par, ¿qué es lo que tendría que hacer para mi problema? Para cualquiera. Estoy acá, ¿no? Agarro el dígito. Pregunto si es par. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sumar. A sumarlo a mi... ¿En dónde? ¿Dónde tendría que añadirlo? Cualquiera. Tendría que añadirlo a mi suma pares, ¿no? Suma pares se va a incrementar en lo que tenía suma pares más el dígito. ¿Sí? Caso contrario, quiere decir que si no es par, el único otro caso posible es que es impar, ¿no ve? Entonces, mi suma, si no es par, entonces le sumo en los impares. Mi suma impar más el dígito que estoy agarrando. Ya. Una vez he procesado el dígito, ya no me sirve. ¿Qué es lo que tendría que hacer en este caso? Para cualquiera. ¿Qué dijimos que teníamos que hacer? Procesamos un dígito. Una vez ya hemos sumado a su respectiva sumatoria impar o par, ya no me sirve ese número, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tendría que hacer? Hola. Quitar el dígito, ¿no? Para quitar el dígito, nada más actualizo mi número. N va a valer ahora lo que tengo en N div 10, ¿no? De esa manera estoy quitándole el dígito de la derecha al número. Si dan cuenta, esta operación es una operación de incremento-decremento, ¿no? Esta va a ir ligada a la condición de acá, ¿no? Si mi condición es n mayor a 0, esto lo va a llevar, cualquier número que sea, a 0, ¿no? Se está decrementando hacia 0. ¿Ya? Eso tienen que entender. ¿Ya? Fin mientras y ya. Ahora, ya que una vez salgo de este mientras, ya tengo la sumatoria de mis dígitos pares e impares. Ahora, para verificar si este es un número balanceado, solo me quedaría una pregunta. ¿Cuál sería? Para todos, para cualquiera. Si esa condición se cumple, imprimo, es un número balanceado. Si esa condición no se cumple, entonces lo contrario es no es, ¿no? Bueno, perdón, perdón. Si no, imprimir, no es un número balanceado, ¿no? Lo mismo de acá, lo mismo de arriba.
Fin sí. Y fin algoritmo. Con ese estaría resuelto este problema de saber si un número está balanceado. ¿Ya? ¿Quién me puede decir cuál es la condición de acá? ¿Qué debería preguntar para saber si es balanceado? Cualquiera. Si la suma de los pares es igual a la suma de los impares. Sí, básicamente era eso, ¿no? Ah, a ver, estoy controlando su suma de pares y suma de impares. Entonces decía el problema, si el número de, bueno, de la suma de sus pares, que tengo ese valor, ¿no? He calculado ese valor con el mientras, es igual a la suma de sus impares, ¿no? Ah, eso sería. ¿Alguna duda? Dudas, preguntas, comentarios, lo que, lo que sea. ¿Podría explicar la última parte, por favor? ¿En cuál parte? ¿Desde qué parte? Y casi la última. ¿La pregunta? Ay, Sí. yo voy a explicar desde todo. ¿Ya? Primero tenían que entender el problema, ¿no? Decía leer un número y verificar si este es balanceado o no. Un número balanceado es un número el cual la suma de sus dígitos pares es igual a la suma de sus dígitos en pares, ¿no? Entonces leía el número, ¿no? Y entraba un ciclo, sabía que iba a descuartizar el número, ¿no? Iba a quitar dígito por dígito hasta que no quede nada del número. Entonces mi mientras, ¿no ve? Iba a ser mientras mi número sea mayor a cero, mientras haya algo en mi número, ¿no? Lo que hacía era quitar el dígito de la derecha con esta operación que ya les he dicho que deben conocerla, sí o sí. Se va a usar mucho en cuanto a cuando se hable de manipular números, ¿no? Agarro el dígito de la derecha y pregunto, ¿este dígito es par? Si es par, lo sumo a mi sumatoria de pares, ¿no? Si no, lo sumo a mi sumatoria de impares, ¿no? Después lo decremento mi número porque esta condición es la que tengo que romper, ¿no? Que es mientras sea mayor a cero. Entonces cada vez le voy a quitar un dígito de la derecha hasta que sea cero, ¿no? Entonces algún momento perdón, el número que ingrese se va a valer cero, ¿no? En el último caso. Y después de eso pregunto, ¿no ve? Si al final de este ciclo he conseguido la sumatoria de sus dígitos pares e impares, ¿no? Lo único que tengo que hacer al final es preguntar si es balanceado, ¿no? La condición de que sea balanceado era que su sumatoria de pares e impares, ¿no? Sea igual. Entonces he preguntado eso. Sumatoria de pares es igual a sumatoria de impares. Si esto se cumplía, es un número balanceado, ¿no? Caso contrario, quiere decir que, bueno, el número o tiene más dígitos, bueno, su sumatoria tiene más dígitos impares o pares, ¿ya? ¿Ya? Aquí hay un error muy pequeño, pero a ver quién me podría decir cuál es el error. Hay un error que se me ha escapado y nadie se da cuenta. Revisen todo el algoritmo y bueno, a ver si alguien puede decirme cuál es el error.
Ya. A ver. Esto de acá es un acumulador, ¿no ve? Estoy acumulando algo. Estoy acumulando los dígitos, ¿verdad? Les he dicho que los acumuladores tenían dos prioridades. Bueno, dos, perdón, propiedades. El incremento. ¿Cuál era su otra propiedad de los acumuladores? Lo expliqué al inicio de la clase. ¿Cuál era su otra su otra propiedad de los acumuladores? ¿Quién me podría decir? ¿Nadie? Se los estoy resaltando. ¿Cuál era su pregunta? Hay un error en el algoritmo de acá. ¿Cuál es el error? Hasta se los he marcado. Tiene que ver algo con lo que he marcado en esas dos líneas. Les voy a dar 3 minutos. Lean el algoritmo, piensen, analicen, dígame cuál es el error el error. Les voy a dar exactamente 3 minutos. ¿Cómo funciona esto? Ya. A ver. ¿Qué me puede decir? Puede ser que estás así, le estás sumando, no sé. La sumatoria no se estaría guardando. ¿Por qué? Porque no se está acumulando afuera del mientras, no
abajo del ler n debería estar la sumatoria. Exactamente. Gracias. No sé, no pude ver quién es el que respondió, pero ese era el error. Cuando les he hablado de contadores y acumuladores, estas variables, ¿no? De cualquier manera nos sirven para guardar, ¿no? Datos, ¿no? Dentro del mientras, pero si no las inicializo fuera del mientras, entonces es un error fatal. Lo que debería haber hecho es, como dice su compañero acá, pues no puedo borrarlo ya. Era inicializarlos. En este caso, ¿qué valor me convendría inicializar esos dos valores? Lo voy a poner al lado, pero debería estar abajo por si acaso. ¿En qué valor me convendría para este problema inicializar estos dos valores? 0. 0, ¿no? Porque estamos buscando una sumatoria, entonces los dos deberían empezar en 0. ¿Ya? Ahora, bueno, haremos una prueba de escritorio. N, dígito, suma pares, suma impares y pantalla. A ver si alguien me puede dar un número balanceado grande de unos 5 o 6 dígitos. Primero hay que leer, ¿no? Estoy siguiendo esta instrucción primero. Por si acaso, si no ponían estas dos líneas en su examen, todo su algoritmo, aunque todo lo de aquí estaría bien, si la docente se da cuenta que no han puesto estas dos líneas, ya es suficiente para que no valga tal vez su ejercicio. Por eso les digo que es muy importante estas dos líneas. ¿Sí? A ver, un número balanceado. A ver, balancéme este de acá. ¿Qué dígitos me faltaría para que esté balanceado? Puede ser un 8. Primero esto es 15, ¿no ve? Tengo que llegar a 15 pero con pares. Un 4. Ya tenemos... No, mentira. 4. No vas a llegar a 15 con pares. Entonces le vamos a sumar a 1 para que sea impar. Cierto, tienes razón. Ya a 16 llegaremos. Gracias. Muy buena observación. Así, ¿no? Este puede ser un número balanceado. Ahora lo vamos a mezclar para que sea más interesante. 1, 4, 7, 3, 5, 8, 4. Solo he mezclado, ¿no ves? Sus pares entre impares. Ya, este número. Voy a leer este número. 1, 4, 7, 3, 5, 8 y 4. Ya. Mis dos primeras instrucciones después de leer son inicializar. Suma pares 0. Suma impares 0. Mientras n sea mayor a 0. ¿Mi número es mayor a 0? Sí. Dígito va a ser n mod 10. Esto me va a devolver el dígito de la derecha. 4. ¿Mi dígito es par? Sí. Entonces suma pares va a ser lo que tengo en suma pares más mi dígito. Esto. A ver. 4. Rayos. ¿Ya? Ahora dice que voy a actualizar mi n dividido entre 10. Entonces esto le va a quitar un dígito de la derecha. 1, 4, 7, 3, 5, 8. ¿No? Fin mientras, regreso. ¿Este número es mayor a 0? Sí. ¿Qué hago? Quito el... Bueno,
guardo el número de la derecha en dígito, ¿no ve? En este caso 8. ¿Este es par? Sí, ¿no ve? Entonces sumo en mi suma de pares. Ahora esto va a valer 12, ¿no? Fin sí. N ahora va a ser el mismo número sin el dígito de la derecha. 1, 4, 7, 3, 5. Entra mientras. ¿Es mayor que 0? Sí. Esto lo vamos a echar, esto aquí. Ahora mi dígito va a valer el número, el dígito de la derecha, en este caso 5. ¿Es par? No. Entonces lo sumo en la suma de impares. 5. ¿No ve? Fin sí. Ahora mi número se va a actualizar sin el dígito de la derecha. Ahora guardo el dígito de la derecha, ¿no? Aquí estamos acá. ¿Este número es par? No. Entonces le sumo a los impares. 8. Ahora, a esto por si acaso se tacha todo esto así. Se actualiza, se actualiza, se actualiza, se actualiza. Le quito el de la derecha, ahora va a ser 147. ¿Esto es mayor que 0? Sí, entonces entro. El dígito ahora va a ser 7, ¿no ve? 7 es par, no, entonces lo tengo que acumular en la suma de impares. ¿Esto cuánto va a ser? 15, ¿no? Actualizo mi número, le quito el 7, 14. ¿Es mayor que 0? Sí. Entonces guardo el número de la derecha, su dígito de la derecha, 4. ¿4 es par? Sí. Entonces lo sumo en la suma de pares. 16. Ahora actualizo mi número. 1. ¿1 es mayor que 0? Sí, es mayor que 0. 1 mod 10 es, me va a devolver el dígito de la derecha, esto va a ser 1. 1. ¿Es par o impar? Impar. Entonces le sumo en mi suma de impares. 16. ¿Ya? Mi número se va a actualizar en 1 dividido entre 10. División entera de 1 dividido entre 10. Esto es 0. ¿0 es mayor que 0? No. Entonces me salgo del ciclo. Por último, pregunto. ¿Suma pares es igual a la suma impares? Sí. Entonces escribo, es un número balanceado. Eso sería. Como se dan cuenta, una prueba de escritorio con ciclos tiene varias actualizaciones. He entrado al ciclo en total el número de dígitos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. He entrado 7 veces al ciclo y en todas las veces que he entrado a mi estructura mientras he actualizado varios datos, ¿no? Esto no se podría hacer así copiando instrucción por instrucción. Esto sería una correcta forma de hacer una prueba de escritorio. ¿Alguna duda? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Con eso podríamos concluir la clase de hoy. Hoy día hemos visto cómo usar el ciclo mientras. La siguiente clase podríamos ver ejemplos con el para, que es básicamente muy parecido. Incluso podríamos... No, hay casos que podemos usar cualquiera de los dos y hay casos en que no. ¿Ya? Bueno, eso sería por hoy, la clase. Si no hay dudas, podemos terminar.